¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases. La clase anterior, la clase 4, estamos hoy, la clase 5, ¿sí? La clase de refrigeración, la clase 5. La clase anterior estuvimos viendo un poquito lo que era cómo separar el sistema de refrigeración para buscar fugas, ¿no es cierto? Que de hecho hubo algunas preguntas relacionadas a ese video y vamos a seguir con la misma temática, ¿está bien? Vamos a seguir haciendo preguntas en la plataforma para que vayan contestando y armando sus trabajos prácticos referido al video. Bien, vamos a continuar hoy, pero ya con la parte eléctrica. Con la parte eléctrica del motor, porque nosotros cuando vamos a reparar una heladera tenemos que saber cómo poner en marcha el motor, cómo probar los elementos de arranque del mismo. Entonces tenemos que saber cuál es la función de cada componente, ¿sí? Bueno, acá en imagen tengo lo que es la bornera del motocompresor, ¿sí? La bornera del motocompresor tenemos tres pines, conocido como línea o común. Este de la izquierda, mirándolo así en esta posición, ¿sí? Forma un triángulo. La parte de arriba es la línea. Este es el arranque y esta es la bobina de trabajo. ¿Cómo está compuesto? Bueno, está compuesto de dos bobinas. Una bobina de arranque y una bobina de marcha o de trabajo. Así se denominan. Y esto va a ir conectado. Arriba tiene un elemento conocido como protector térmico que va conectado acá en la línea. Y acá abajo, entre estos dos, en lo que es arranque y trabajo, va conectado un relay. ¿Qué es un relay? Bueno, el relay es un elemento que hace que en el momento que yo energizo el motor, voy a alimentarlo ¿de qué manera? Acá en la línea, en el pin de arriba, en la línea donde va conectado el térmico, va a ir uno de los polos, ¿sí? Que va a ser fase. Normalmente en la heladera va conectada la fase acá. Y acá abajo en el relay va conectado el otro cable de neutro, ¿sí? Lo que hace el relay es hacer un puente entre estas dos bobinas, entre arranque y trabajo, para vencer la inercia y empezar a girar. Pero una vez que arrancó el motor, ¿sí? El relay lo que hace es quitar ese puente que generó entre estos dos para que gire libremente, ¿sí? Es solamente en el momento de inicio lo que hace el relay, ¿eh? El relay, hay varios tipos de relay, pero uno conocido es este que ven acá, ¿sí? Que le estoy mostrando. Ahora se los voy a mostrar en pantalla. También lo van a tener como archivo para que lo puedan ver, ¿sí? Y esto que está acá, ¿sí? Que está acá, es el térmico, el protector térmico, ¿eh? Este es el térmico que va, como les dije antes, donde en la línea del motocompresor. Bien, ¿cómo está constituido este motor eléctrico, este bobinado en el motocompresor? Miren, acá yo les hice un dibujo, una figura, ¿sí? A ver si me puede hacer un poquito de zoom el camarógrafo, por favor, para que se vea esta partecita. Después volvemos otra vez a la imagen grande. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. ¿Sí? Acá tenemos estos tres puntos que yo les dibujé acá, ¿sí? Los tres puntos que yo hice acá son los tres pines que les estaba mostrando en pantalla. El de arriba es conocido como común o línea, ¿sí? El de abajo van a ver en algunos manuales o en algunos libros que está con la S. Y este de la derecha está con la R. El de arriba está con la C, S y R. Traducción: común, nosotros lo llamamos línea. La S de start es la bobina de arranque. Y run es trabajo o marcha, ¿eh? Por eso yo acá lo tengo entre paréntesis. Entonces, ¿cómo está constituido esto? ¿Cómo está armado ese bobinado para que ese motorcito funcione? Están conectadas estas bobinas de arranque al común y del común al trabajo. Esta es la bobina de trabajo, de marcha,
y esta es la bobina de arranque. El relay está conectado entre el punto de arranque y de trabajo. Va puesto acá, ¿sí? Y va conectado al neutro en el relay. Entonces, en el momento, acá en el común va a ir la fase, el otro polo. En el momento de que yo le dé tensión, energice estos dos puntos, por ejemplo, miren, vamos a hacerlo más clarito. Yo de acá del común voy a sacar un cablecito que lo vamos a llamar, vamos a suponer que es la fase. ¿Está bien? Y voy a llevar el otro polo, que es el neutro, ¿sí? El neutro ¿a dónde? Al relay. El relay va a ir colocado entre estos dos, entre arranque y trabajo, y voy a tener una conexión, ¿sí? Este relay, como les dije antes, en el momento que yo le voy a dar tensión a esto, ¿tensión de cuánto? De 220 volts. Acá le voy a dar 220, le voy a dar fase al común, y acá le voy a dar neutro al relay. ¿Está bien? Les recuerdo que en el común va el térmico. Ahora les voy a ir mostrando otros gráficos para que se pueda interpretar. Y de esta manera, si yo le doy fase acá y neutro acá, esto va a pasar lo siguiente. Se va a generar un alto paso de la corriente por la bobina de arranque, entonces el relay va a recibir una tensión, ¿sí? Lo cual me va a cerrar esta pieza. Va a cerrar el relay el circuito que hay entre arranque y trabajo. Por consiguiente, le va a pasar neutro y el motor va a arrancar. Una vez que arrancó, ese alto paso de corriente que se genera en el momento de arranque, conocido como pico de arranque, baja, queda en la tensión nominal, ¿sí? Esa tensión nominal, ¿qué sería? El consumo constante que va a tener el motor mientras está en marcha. Para ser un poquito más claro y práctico, por ejemplo, una heladera con freezer, ¿sí? Una heladera con freezer de un motor de un cuarto HP, aproximadamente estamos hablando de una heladera de 1,70 m, 75 más o menos, para que ustedes tengan una idea a lo que me refiero. Puede consumir ¿cuánto? 1,2, 1,3, 1,5 amperes aproximadamente. ¿Está bien? La corriente, ¿sí? La corriente, el consumo de cualquier motor se mide en amperes. ¿Está bien? Es un dato que tienen que tener en cuenta. Se mide en amperes. Y les decía, se pone en marcha esto cuando yo le doy tensión de 220 por intermedio de estos dos cablecitos al relay y al común que va a estar el térmico. En el momento de inicio, este relay se cierra porque hay un alto paso de corriente por acá generada por ese impulso que tiene que dar el motor para que arranque, pero una vez que arrancó, esa corriente baja, ¿sí? Baja al consumo nominal, y una vez que bajó esa corriente ya el relay no tiene fuerza para permanecer esto ligado, y lo abre y el motor va a quedar alimentado por la bobina de trabajo y por la línea, por el común, ¿sí? Ahí se va a poner en marcha. Bueno, de esta manera funciona el motocompresor de una heladera familiar, hasta una heladera con freezer y un freezer también, son todos iguales. Ahora les voy a ir mostrando imágenes para que sea un poquito todo un poco más claro. A ver si me enfoca la parte de lo que es la pantalla y la pizarra. Así les muestro, ¿sí? Les muestro precisamente cómo funciona el relay. Bien. A ver si puedo hacer un paneo un poquito más preciso a esta parte. Bien, acá tenemos lo siguiente, miren, acá tenemos dibujado el relay. Acá tenemos dibujado lo que es el relay y cómo va a trabajar. Bien, acá tenemos las bobinas, el común, como habíamos dicho hace un ratito, el start y el run.
Vuelvo a repetir. Común, arranque y trabajo. Común, arranque y trabajo. Eso grábenselo porque va a ser para todos los motocompresores de 220 volt iguales. ¿Sí? Entonces, miren cómo tenemos acá. Tenemos el circuito, que es el relay, ¿sí? El relay tiene dos orificios, y del otro lado la conexión donde alimenta con un neutro, ¿sí? Estos dos orificios van a ir conectados entre este y este. Ahí va a ir conectado el relay. Esta posición, este émbolo que dice acá, el gráfico me muestra como que está abierto, ¿sí? Que no está cerrado el circuito entre arranque y trabajo. Bien, en el momento, al conectar el compresor, una alta corriente pasa por la bobina de marcha y la bobina del relé que tiene acá, esto que ven acá es una bobina que tiene el relé, produciendo un campo magnético que activa el émbolo, ¿sí? Que activa esto. ¿De qué manera lo va a activar? De esta manera, miren. ¿Qué hace? ¿Qué hace al generar ese? Sube y cierra el circuito. ¿Ven? Acá me está cerrando el circuito entre arranque y trabajo. Entonces, queda activa el émbolo. Conecta la bobina de arranque con el neutro, cerrando el circuito de la misma, produciendo un campo magnético giratorio en el estator que arranca el compresor. No se preocupen, esto va a estar para que ustedes lo puedan bajar, y si lo pueden bajar e imprimir y ponerlo en su carpeta, mejor. Bueno, este es en el momento de que gira el motor, ¿sí? Arranca, pero una vez que arrancó, como les decía recién, una vez que arrancó, después de arrancar la corriente que pasa por la bobina, ¿sí? de arranque, se debilita el campo magnético de la bobina, haciendo que el émbolo caiga por efecto de gravedad, desconectando la bobina de arranque. ¿Está bien? Quedando el estator un campo magnético alternativo. Se conoce de esa manera. Entonces, el neutro que ingresa por acá solo va a seguir alimentando la bobina de trabajo. El arranque queda liberado. Así que, de esta manera va a funcionar el motocompresor. ¿Sí? Bien. Eso es. Bueno, hay algo muy importante, a ver si me puede enfocar la pizarra. ¿Sí? Hay algo muy importante que es la medición, ¿sí? Del motocompresor. Esta medición la tenemos que hacer a través de un tester o a través de una pinza perométrica que tiene la misma función que el tester, ¿sí? Primero le quería mostrar, por ejemplo, cómo medimos esa bobina, ¿sí? Miren. Acá pasa lo siguiente, acá tenemos una imagen, el cual me está mostrando las dos bobinas que tiene el motor. Como les decía antes, este es el arranque, este es el bobinado de arranque y este es el bobinado principal, como el terminal de marcha o de trabajo, vuelvo a repetir, y acá está en chiquito dibujado este gráfico que ven acá. Como verán acá, el gráfico de la bobina de arranque tiene mucho más vueltas, ese alambre, ese bobinado tiene mucho más vueltas para llegar del punto común a este extremo que es la conexión del arranque. O sea que este bobinado es mucho más largo y también puede ser que la sección de ese alambre sea más fino. El bobinado principal, que es el bobinado de marcha, tiene mucho menos vuelta, lo cual, para medir esto, ¿cómo lo vamos a medir? Y lo vamos a medir, ¿sí? Lo vamos a medir en la función para medir ohms, para medir resistencia, con un tester, ¿sí? Con un tester, donde en la función acá nos figura una letra omega, el cual con esta función vamos a poder medir el valor de resistencia que tiene cada bobina.
¿Sí? Ahora yo se lo voy a graficar acá para que se entienda bien, porque es un poco difícil que lo entiendan. Aquel que nunca lo vio puede resultar un poco confuso, ¿sí? Y no lo pueda llegar a entender bien. Pero yo voy a tratar de ser lo más explícito posible para que les quede bien grabado. ¿Qué tenemos? Les dije la bobina de arranque y la bobina de trabajo, ¿sí? Si yo, a ver si se alcanza a ver la pizarra, ¿sí? ¿Se alcanza a ver bien? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, otra vez voy a graficar la bornera, donde esta es común, esta de acá abajo es el arranque y esta es la bobina de trabajo, ¿no? Miren lo que pasa. Vamos, para medir, dije, se mide en ohms. Perdón, ohms. ¿Sí? En ohms. Como simbología tenemos la letra omega. Bien, entonces el tester lo vamos a poner donde, si puede pasar lo siguiente, puede que ustedes tengan un tester donde te diga que tiene acá, como verán acá, la letra, ¿sí? La letra omega con diferentes escalas, ¿sí? O como también pueden tener otro instrumento de medición donde también tenés la letra omega, pero ¿qué pasa? Este es un poco con más tecnología y no tiene tantas escalas como tiene el otro tester, que tiene una escala de varios puntos y vas a medir vos lo más apropiado. Este tiene una sola y es autorrango, busca ya el valor en forma automática cuando vos ya solo pones en la posición para medir resistencia, te va a tirar ya el dato de cuál es el valor que tiene. Pero miren lo que les quiero contar. Bien, vamos a suponer que yo entre el común y el arranque, ¿sí? Entre el común y el arranque, acá, ¿sí? Si yo mido con la pinza, con el tester o pinza amperométrica entre estos dos, voy a tener una medición de 25 ohms. ¿Sí? Vamos a poner el letra omega, así no nos confunde porque parece un 250, sino 25 ohms de este punto a este punto. Sería donde, si yo mido con el tester de acá a acá, con la punta de los cables, me va a medir 25 ohms. Les aclaro que los números son solo ejemplos. Lo que va a pasar en el motor van a ser otros números, pero se va a dar una condición que ya van a notar, ya van a ver. Miren, les decía que yo entre arranque y común me da 25 ohms, ¿sí? Y entre el común y la bobina de trabajo, vamos a suponer que me da unos 15, ¿sí? 15 ohms. 15 ohms, ¿está bien? Y la medición entre arranque y trabajo me da, por ejemplo, 40 ohms. ¿Está bien? Les aclaro, vuelvo a repetir, que estos números, esta medición de valor de resistencia entre bobinas son solo ejemplos. ¿Por qué? Porque esto varía según el tamaño del motor, porque cambiando, si la potencia del motor sube, me refiero a un motor más grande, el bobinado cambia, es un bobinado más grande, entonces los valores de medición varían, pero se tiene que dar esta condición en cualquier tipo de motor. Miren cuál. Acá le estoy graficando lo siguiente. Del común al arranque 25 ohms, del común al trabajo 15 y de arranque y trabajo 40. ¿Qué condición me está dando acá? Miren, yo acá voy a volver a graficar cómo es el motor, cómo es el bobinado. Común, arranque y trabajo. Acá tenemos una bobina que está conectada
entre el borne de arranque y el común, y la otra bobina, ¿sí? Y la otra bobina que va conectada entre el común y el trabajo. Entonces, si yo tengo el tester, ¿sí?, en la función para medir ohms, lo que va a pasar es lo siguiente, como está graficado acá. Si yo mido entre arranque y el común, me da 25 en este caso. Si yo mido de acá a acá, me da 15. ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Cuál es el valor de resistencia que tiene la corriente de pasar de acá a acá? ¿Está bien? ¿Cuánto me da? 25 ohms. ¿Cuál es el valor que tiene la corriente para pasar de este extremo a otro por el bobinado? 15 ohms. Ahora, si yo mido de acá a acá, ¿qué me tiene que medir? Me tiene que medir la suma de esta bobina más la suma de esta. Por eso me tiene que dar acá 40. Puede dar 39, puede dar 41, puede dar 38, pero va a estar muy cerca del valor de la suma de estas dos bobinas, ¿sí? Pero no tanta diferencia, ¿eh? Ese poco que yo le estoy diciendo. Y si yo mido el valor de arranque y trabajo, siempre va a ser el de mayor valor. ¿Por qué? Porque es la suma de la bobina de arranque con la bobina de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el tester para medir? Si yo tengo una punta acá y otra acá, y va a medir el valor de resistencia que tiene de acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿sí? Y de ahí me va a medir 40 en este caso, ¿eh? Así que siempre se va a dar esa condición en los motores, ¿sí? El valor de resistencia, ¿sí? El valor de resistencia. Esperen que lo pongo acá a ver si se alcanza a ver bien acá en este sector, ¿sí? Miren, la medición va a ser entre común y trabajo, ¿sí? Va a ser la de menor resistencia, ¿sí? Menor resistencia. Entre arranque y trabajo va a ser la mayor resistencia. Y arranque y común, ¿sí?, va a ser la intermedia. Ustedes tienen que recordar esto que yo les anoté acá. Vuelvo a repetir, así se lo escriben y se lo digo despacio. Entre común y trabajo siempre tiene que ser la menor resistencia. Siempre. Menor resistencia. Entre arranque y trabajo va a ser la mayor resistencia. Y entre arranque y el común va a ser la intermedia. Intermedia, ¿qué me está diciendo? Intermedia que entre estas dos, ¿sí? Es menor a la mayor y es mayor a la menor. Bien, eso se tiene que dar para todos los motores de refrigeración, ¿sí? Para todos los motores de refrigeración con 220 volts. ¿Por qué les aclaro esto de 220 volts? Porque se van a encontrar con motores, por lo menos acá en Argentina, con motores trifásicos, pero estamos hablando ya de motores de mucha capacidad, industriales. No es este el curso. Nosotros vamos a ver todo de 220 volts. Y va a haber estas mediciones. Miren acá, yo les voy a cambiar un poquito esto, para que ustedes me digan, es simplemente para poder interpretar esto que yo les anoté acá. Miren, yo voy a poner acá los números en diferente posición. Les aclaro algo. Siempre en el motocompresor ustedes van a encontrar el triángulo en esta posición, ¿no es cierto? En esta posición, ¿sí? La línea va a ir arriba y estos dos abajo. Pero acá en el gráfico que yo lo voy a hacer es simplemente para que ustedes puedan diferenciar cuál es cuál.
en motores de heladera viene así. Pero ¿por qué se lo explico? Porque aquel que vaya a seguir el curso completo, lo que es motores de aire acondicionado, esto lo tenemos un día en esta posición, otro día así, otro día invertido. Entonces tenemos que medir, ¿sí?, para saber cómo es la conexión, para conectar los cables adecuadamente, porque el motor de aire es diferente, no lleva relay, lleva capacitor. Pero bueno, acá miren lo que les voy a mostrar. Miren, acá le voy a poner 10, acá le voy a poner 15 y acá le voy a poner 25. ¿Sí? 10, 25 y 15. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo sé yo cuál es línea, cuál es arranque y cuál es trabajo? Aplicando esto. Aplicando esto. De esta manera, yo voy a saber, mediante la medición, tengo que recordar cuáles fueron los puntos que medí y voy a saber cuál es cuál. Miren, voy a empezar por este. ¿Dónde encuentro la menor resistencia en estos tres puntos que medí? Acá, entre estos dos, encontré la menor resistencia. ¿Qué me está diciendo? Que entre estos dos, ¿qué encontré? Encontré el común y el trabajo. ¿Sí? El común y el trabajo es la menor resistencia. Entonces, entre estos dos está el común y el trabajo. O sea que este punto, por descarte que me queda, ¿cuál va a ser? Si estos dos es el común y el trabajo. Va a ser el arranque. ¿Está bien? Yo todavía no sé cuál de estos dos es el común y el trabajo. Pero sí sé que acá está la menor resistencia. Por consiguiente, el que me quedó libre es el arranque. Ahora, si yo mido con respecto al arranque, para acá tengo 25 y para acá tengo 15. Si yo con el arranque encuentro la mayor resistencia que encontré, arranque y trabajo es la mayor. Me está diciendo que esta que es mayor a que esta es la bobina de trabajo y esta es la que nosotros llamamos común o línea. ¿Sí? Entonces, aplicando esta fórmula, yo me doy cuenta cuál es cuál. ¿Sí? Por eso quería, después quiero ver si les puedo enviar algún trabajito como para que ustedes me puedan identificar aplicando esta fórmula. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar otro gráfico a ver si se ve la pantalla de este lado. ¿Se ve bien? El camarógrafo me hace OK, así que yo supongo que eso debe ser que está todo bien. El tema es que, bueno, a veces se me queda dormido y complicado. Bueno, acá también quería comentarles, hay algo muy importante que tenemos que saber, que es manejar una de las herramientas imprescindibles. En este caso tenemos un tester. ¿Sí? Un tester. Pero una de las herramientas que más vamos a utilizar es esta otra. Esta es la pinza amperométrica. ¿Sí? Esta es la pinza amperométrica, la que más vamos a utilizar. Tiene las mismas funciones que tiene un tester, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que podemos medir, con la pinza amperométrica, podemos medir el consumo que tiene cualquier elemento eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo? A través de este arco que tiene acá. ¿Sí? Por acá tiene que pasar un cable. Vamos a suponer que yo tengo como destino algo para alimentar. Y estos son los dos cables que hablaba hoy. Este es neutro, normalmente lo llevamos con color celeste para diferenciarlo. Siempre el neutro está puesto en color celeste para que tengamos una fácil identificación. Y es algo normalizado ese color, no es que nosotros lo vamos a distinguir porque estamos en el curso de refrigeración, no. En electricidad el neutro se distingue por el color celeste. La fase no, la fase suele venir en color marrón, la podemos utilizar marrón, negro, rojo, pero sí el neutro, es lo que siempre va a estar clarito, va a ser el neutro en color celeste y el conocido cable de tierra que es verde-amarillo. Esos son destinados para esos dos. Después la fase, vuelvo a repetir, puede variar el color. Pero ¿cómo mido el consumo yo de algún elemento? Les decía, vamos a suponer que acá está conectada la heladera. ¿Sí? Que acá está conectado el motor de la heladera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con la pinza amperométrica? Voy a ponerlo en la función donde está la letra A. ¿Sí? Acá en la pantalla, ¿sí?, donde dice intensidad y tenemos la letra A.
va a ser para medir precisamente el amperaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que agarrar uno de los polos, ya sea la fase o el neutro, y acá en el display me va a marcar cuánto es que está consumiendo. Y nos sirve mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque el consumo de un motor, si me va a decir, por ejemplo, vamos a suponer que un motor consume 1,2, ¿sí? ¿Dónde lo voy a saber eso? El motor no me lo dice, pero sí me lo dice la etiqueta de la heladera, en este caso. La etiqueta me va a decir qué gas lleva, qué cantidad en gramos y cuánto es el consumo. Bien, entonces vamos a suponer que me dice 1,2. Entonces yo le pongo la pinza amperométrica, intercalo la pinza amperométrica, acuérdense que tiene que ser. Les digo esto que tiene que agarrar uno de los polos, ¿sí? Uno de los polos, porque si yo agarro el cable que alimenta a la heladera así, acá me están pasando dos cables más al de tierra, no me va a marcar nada la pinza. No me va a marcar. Tengo que agarrar uno de los cables cuando está conectado, ¿sí? Así. Entonces, ahí me va a marcar el amperaje. Entonces les decía, vamos a suponer que las características de la heladera me está diciendo, no, que consume 1,2. Si yo le pongo la pinza amperométrica, ¿sí? En la función de amperaje, y me marca 0,8, me está diciendo ya de que el motor está consumiendo menos. Pero ¿saben por qué razón? Porque perdió refrigerante. Entonces el motor no se está esforzando, ¿sí? Y ese esfuerzo, ¿cómo se traduce? En menor consumo, porque el motor no se esfuerza, ¿sí? Entonces, si estuviera consumiendo normal, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si estuviera más arriba ese consumo? Si está en 1,4, por ejemplo. Y eso suele pasar en el momento que yo lo estoy cargando. ¿Qué pasó? Me excedí de gas refrigerante. Está excedido de gas. Entonces, ahí me está diciendo ya por el consumo que estoy pasado de gas. Así que miren qué importante es saber a través de una pinza amperométrica el consumo. Bien, ahora vamos a ver si podemos lograr, si le puedo lograr mostrar, ¿sí? En un motor la conexión del relay, ¿sí? La conexión del relay, y para que lo puedan identificar cómo es, ¿sí? Vamos a hacerlo en el motor. Bien, vamos a buscar acá en la pantalla la conexión que ya les muestro. Ahí está. Bueno, a ver si el camarógrafo me ayuda. Acá abajo tenemos, ¿sí? Tenemos un motorcito, ¿sí? Un motorcito para poder conectarlo. Ya lo tenemos colocado, está colocado el térmico y el relay, ¿sí? El térmico y el relay para poder ponerlo en marcha. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Yo lo voy a sacar para que vean simplemente cómo se conecta, después lo vuelvo a poner, ¿sí? Tenemos, esto está conectado, le hacemos fuerza con un pequeño destornillador. Ahí saltó un pedazo de plastiquito, tengo que tener cuidado, porque ven, salió un pedazo de plástico que va acá, pero esto es porque ya es algo viejo, no es que va a pasar siempre, ven, este es nuevo, así que esto no debería pasar. Bien, acá tenemos el relay, como les decía antes, tenemos las dos conexiones donde va a conectar el arranque y el trabajo. Y acá va a conectar la línea, porque este es el protector térmico, ¿sí? Cosa que no hablamos todavía, ya les voy a ir comentando. Este es el protector térmico, ¿sí? Para que ustedes puedan saber de qué se trata. El protector térmico, por ejemplo, ¿para qué está? Vamos a suponer que el motor, ¿qué pasa cuando este relay falla? Cuando este relay falla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el relay falla? Bueno, lo que va a pasar es que no me cierra el circuito entre arranque y trabajo, no cierra ese circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el consumo? Se va a elevar, porque el motor queda bloqueado, ¿sí? Entonces, ahí el consumo va a subir, y este protector térmico, si este motor consume 1 ampere, por ejemplo, está preparado para soportar 1,5. Si por un breve lapso supera el 1,5, me interrumpe la tensión de salida. O sea que
la corriente que ingresa por acá no sale y me saca de servicio el motor para que no se queme. Por eso se llama protector térmico. Bien, entonces, esta es la bornerita, línea, arranque y trabajo. El relay va conectado en la parte de abajo, pero primero acá se conecta el térmico. Conectamos el térmico a la línea y vamos a conectar el relay. ¿Sí? El relay. Bien, ahí ya está conectado los elementos de arranque. Yo voy a conectar, ¿sí? Voy a conectar el neutro, el color celeste, en el trabajo, y la línea, el color marrón, a la línea del motor. Quiero decirles que esto lo hago por una cuestión de que el circuito de la heladera viene así. Si yo le pongo al revés, esto acá y esto, el neutro acá y la fase acá anda igual, ¿sí? Porque es un motor 220 asincrónico monofásico, entonces no voy a tener ningún tipo de problema. Yo teniendo estos dos, le voy a dar tensión y esto se debería poner en marcha, ¿está bien? Ahí arrancó el motor, ¿sí? Por acá sopla, por acá aspira y por este lado sopla. Y yo voy a tratar, porque a lo mejor no se ve, le voy a intercalar la pinza amperométrica a ver cuál es el consumo. 0.66. Lo voy a grabar, acá tenemos un botoncito. ¿Sí? Acá tenemos un botón que se llama Data Hold. ¿Sí? Data Hold. Y me grabó el consumo. ¿Ven? Dice 00.66. Ese es el consumo que está teniendo este motor. De esa manera se mide el consumo. Después vuelvo a apretar simplemente ese botoncito, llevo la pinza amperométrica a la función off y se apaga. Bueno, desenchufamos el motorcito. De esa manera se prueba un motor con los elementos de arranque. La próxima clase vamos a ver cómo probamos un motor sin estos elementos de arranque, cómo probamos un relay, ¿sí? Cómo probamos un relay y cómo probamos el protector térmico. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Va a haber algunas preguntas, como les dije al principio, relacionadas a la clase de hoy. Así que presten atención al video, porque hay unas cuantas preguntitas en base a esto, donde se pone interesante, ¿eh? Así que espero, si alguno tiene la oportunidad de probar un motorcito, eso sí, no vayan a desenchufar la heladera a la jefa de la casa porque no le van a dar de comer, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo, que sigan bien, nos vemos en la próxima clase.